Bueno, hermanos, mire, ya se nos está terminando el año, ¿verdad? Como nada. Algunos sentirán que ha sido rápido, que el tiempo ha pasado rápido, y otros quizás sentirán que ha sido una eternidad. ¿Sabe cuándo uno siente que el tiempo cuesta que pase? Cuando uno no tiene mucho que hacer, fíjese. Es cierto, cuando usted no tiene nada que hacer, el tiempo, los días lo siente largos, las semanas, y de aquí que sea, esos que pasan sin hacer nada ya, y de aquí que sea domingo otra vez. Pero cuando uno hace mucho, si hace, ayer sentí que fue domingo, ¿verdad? Así es que gloria a Dios por usted que pasa bien ocupado y por eso el tiempo se pasa volando. Hermanos, esta noche habíamos anunciado que íbamos a hablar de por qué las iglesias que anuncian la verdad son perseguidas, son, podríamos decir, vituperadas, son aborrecidas por otros. ¿Por qué razón sucede eso? Fíjese que no sé si en su familia le habrá pasado que alguna vez alguien de su casa le ha preguntado: ¿y por qué los cristianos padecen este tipo de cosas? Por ejemplo, nosotros en días recientes ustedes conocen, hemos lamentado la partida de dos hermanos, ¿verdad? Dos hermanos de la congregación, servidores de la congregación, que tristemente fueron asesinados. Y eso genera que las personas digan: bueno, entonces, ¿y dónde está su Dios? ¿Es que no los cuida? ¿Por qué le pasó esto a los hermanos? Si eran hijos de Dios, si le servían a Dios, ¿por qué le pasan estas cosas a los cristianos? Y de repente puede salir alguien en su casa, en su familia, y decirle: ya ves, entonces es por gusto ir a la iglesia, es por gusto seguir a Dios, es creer en Dios, porque de todas maneras todas estas cosas también le pasan a los cristianos. Hoy vamos a conocer por qué pasan estas cosas y por qué la iglesia es el blanco también de críticas, de señalamientos y de toda clase de tribulaciones. Hoy lo vamos a saber. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 18, mis hermanos. Juan, capítulo 15 y versículo 18. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio, nuestra meditación esta noche. ¿Por qué las iglesias que predican el Evangelio son perseguidas también, ¿eh? Persecución sobre las iglesias que anuncian las buenas nuevas del reino. Dice en Juan capítulo 15, versículos del 18, vamos a leer hasta el 25, mis hermanos. ¿Lo tenemos? Vaya, lea conmigo, dice ahí: si el mundo os aborrece, les dijo Jesús, estas cosas se las dijo Jesús a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya ahí ya tenemos una respuesta. Ya ahí ya hay una respuesta del por qué el mundo nos aborrece. Se aborrecieron a Jesucristo, y nosotros que lo amamos a Él y le seguimos a Él, es lógico que a nosotros también nos aborrezcan. Y por eso Jesús dijo: no se extrañen ni se sorprendan que el mundo los aborrezca. Deben saber que antes de aborrecerlos a ustedes, a mí me aborrecieron. 19. Otra razón por la que también nos aborrecen: si fuerais del mundo, ¿qué dice? El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso, ¿qué dice? ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque Jesucristo nos eligió de entre el mundo para que seamos su pueblo. Y como ahora no somos del mundo, entonces el mundo nos aborrece. Versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a vosotros os perseguirán. Ahora, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado,
no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, dice Jesús, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es, ¿para qué, hermanos? ¿Por qué es que el mundo nos aborrece, nos persigue y nos detesta? Porque es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa aborrecieron a Jesús, y aparentemente sin causa nos van a aborrecer a nosotros también. Vamos a orar. Padre, en esta noche te pedimos que tú nos muestres a la luz de tu palabra, Señor, por qué es que el mundo, Señor, nos aborrece, nos persigue. Y por qué es que para el mundo, Señor, nosotros podríamos ser un fastidio, un problema, Señor, y nos podrán ver de diferentes formas negativas, Señor, pero ahora muéstranos tú por qué es eso, y que nosotros no nos debemos sentir ni afligidos, ni tristes por esto, Señor, ni decepcionados, porque es algo que está escrito que tendría que ser de esta manera. Padre, danos ánimo, Señor, como iglesia, como tu pueblo, Señor. Infúndenos ese aliento que necesitamos, Señor, para que en medio de toda la adversidad, en medio de toda la oposición que podamos enfrentar en este mundo, Señor, que nuestros ánimos no se debiliten. Señor, fortalece a tu iglesia, anima a tu iglesia, aviva a tu iglesia, Señor. Esta es la razón por la que meditamos esta noche, Señor, para que mis hermanos no caigan en desánimo, ni en temor, ni en duda, Señor, ni en confusión, que el diablo no saque ventaja de las circunstancias que nos rodean, Padre. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pido que me uses, que pongas tus palabras en mi boca para poder edificar a tu iglesia, Señor, en esta noche. Gracias, Dios mío, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy vamos a ver, porque hay gente que esto le confunde, es decir, bueno, y si somos hijos de Dios, ¿por qué nos odian? Pues antes, cuando éramos malos, nadie se fijaba en nosotros, a nadie le preocupaba. Hoy que somos cristianos y que tratamos de hacer las cosas bien, resulta un montón de gente que nos detesta de choto, dirán algunos. Porque yo también pensaba que, no digo que soy una monedita de oro, ¿verdad? Y que le caigo bien a todo el mundo. Pero si me pongo a hacer cuentas de a cuántas personas yo les he robado, les he ofendido, les he hecho algo por lo que podrían decir, podría justificar el aborrecerme, son pocas cosas. Y le repito, no es que yo me considere que soy la gran persona, pero no he hecho tantas cosas malas a la gente como para que digan por esto lo odiamos. Pero estoy seguro que hay mucha gente que me aborrece. Yo sé eso, lo he sentido. ¿Y cómo lo he sentido? Porque hay personas que no pueden ocultar lo que sienten, lo demuestran. Por las cosas que dicen. Me ha pasado que he ido por lugares y me dicen, hijo de... ¿Se acuerdan de mi mamá? Pues, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y no me diga que a usted no le habrá pasado, más de alguna persona lo ha ofendido solo porque usted es cristiano. Los hermanos, por ejemplo, que salen a evangelizar, no me digan que alguien no les ha aventado la puerta sin conocerlos y ahí vienen estos sinvergüenza. ¿Y de dónde? De la Peniel Zombe, vayan por allá. Y le dicen cosas feas, ¿verdad? Y sin conocerlo. Entonces, ese tipo de situaciones estamos expuestos por una sola razón: por causa del nombre de Jesús. Por causa del nombre de Jesús, usted y yo podemos padecer ese tipo de cosas. Hermanos, si me regalan ahí un trapito, hermano Rafael, que fíjese que aquí alguien hizo una gracia en la tablet. Quiero mostrarle, hermano, por favor, ahí en el pasaje de Juan, quiero que vea conmigo al menos 3 razones que muestran ahí por qué el mundo nos aborrece. Número 1, en el versículo 18 dice que el mundo nos aborrece a nosotros. Jesús lo dijo, porque antes de aborrecernos a nosotros, aborrecieron a Jesús. Y si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, es lógico que a nosotros también nos van a aborrecer. Es que aquí se aplica, hermanos, también el principio que yo les compartía la semana pasada, por cierto, hablando de las pasiones. El Señor dice que el que se vuelve amigo del mundo se convierte
en enemigo de Dios. O sea, a Dios no hay que directamente declararnos como sus enemigos y decirle a Dios: Señor, a partir de hoy soy tu enemigo. No, basta con que yo me vuelva amigo del mundo para que me convierta en enemigo de Dios. Y decía yo un principio también que yo lo manejo como un principio, que el amigo de mi enemigo, dice el Señor, no es mi amigo. O dicho de otra forma, el amigo de mi enemigo es mi enemigo también. Eso dice Dios. El amigo del mundo automáticamente es mi enemigo, dice Dios. Y aquí es igual. Si nosotros somos amigos de Dios, nos convertimos en enemigos del mundo. Es la misma regla que nos aplica el mundo. Dios aplica el mismo principio y el mundo nos aplica lo mismo. Cuando nosotros nos volvemos amigos de Dios, el mundo nos va a aborrecer. Es así es una ley que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que este mundo, debemos reconocer que nos aborrece, porque este mundo es gobernado por el enemigo. Dice, y no porque se le haya escapado de las manos a Dios, sino porque a Dios así le ha placido. Dios permitió el surgimiento de un reino paralelo, el reino del mal, ¿verdad? Que está dirigido por Satanás y sus ángeles, pero Dios sigue teniendo control de todo eso. Él solo lo ha permitido para que sea este el campo en el que usted y yo, nuestra fe es puesta a prueba y demostramos nuestra obediencia a Él. Vea lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué dice después? Y el mundo entero. O sea, el mundo está bajo el dominio del maligno, pero usted y yo somos ¿de quién? Somos de Dios. O sea, estamos en reinos distintos. Y para que lo conozcamos mejor también, el término diablo, Satanás significa adversario. El diablo es el adversario de Dios, y si nosotros somos amigos de Dios, entonces somos enemigos. ¿Y cómo cree que nos va a tratar el diablo, que es el que ahora es, como dice, el mundo entero está bajo su dominio? ¿Cómo cree que nos va a tratar el diablo? ¿Usted cree que nos va a recibir con abrazos y aplausos? ¿Que nos va a tratar con amabilidad y con delicadeza? El mundo nos va a aborrecer, hermano. Y nos va a aborrecer porque tampoco estamos a favor del mundo. Es más, estamos en contra de las cosas de este mundo, en contra de aquello que ofende a Dios. Estamos en contra, nos pronunciamos en contra, nos declaramos en contra del mundo. Ahora vea lo que dice también allá en Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30, ahí está en pantalla, por si usted no lo encuentra. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, dijo Jesús a sus discípulos cuando su hora se acercaba, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene. Cuando dijo el príncipe de este mundo se refería a Satanás. Viene el príncipe. Cuando dice el príncipe, habla del que tiene el dominio, ¿verdad? Tenía el dominio porque es el que se le ha dado poder para engañar a las naciones. Se le ha dado poder, Dios se lo ha permitido. Pero en medio del mundo estamos usted y yo, que no somos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Estamos en medio del mundo para manifestar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero vamos a ser el blanco también del odio, del aborrecimiento del mundo y de todos los que están de parte del príncipe de este mundo, como dijo Jesús, ¿verdad? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir que él nada tiene en mí? Es como que Jesús dijera: yo no le tengo nada al diablo, ni el diablo me tiene nada a mí, porque todo lo que es del Señor es del Señor. Amén. Nosotros el otro día hablábamos con los pastores y decíamos que en el mundo espiritual no puede haber tal cosa como que el Señor se esté riñendo las almas con el diablo, porque entonces nuestro Dios no sería todopoderoso, ni sería soberano. Si nuestro Dios estuviera en un plano espiritual peleándose con el diablo: no, diablo, no me vayas a quitar esta, entonces significa que usted y yo estaríamos en riesgo de irnos al infierno todo el tiempo. Porque el diablo ahí estaría peleándose por el hermano Gilberto: no, que no te lo voy a llevar. Y Dios: uy, voy a seguir luchando para que no te lo lleves. Y ya un día antes de morirse el hermano Gilberto, y viene el diablo y le gana la batalla al Señor y se lleva al hermano Gilberto. Eso no puede ser.
Dijo el Señor que nosotros somos sus ovejas y sus ovejas no perecerán jamás, dijo, ni nadie las arrebatará de su mano. Nosotros somos de Dios, no somos del diablo. Por eso es que el diablo no tiene nada que ver con el Señor. Dijo, no, él no tiene nada conmigo. Dice, él nada tiene en mí. Es decir, yo no le tengo nada al diablo. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos del Señor, pero el príncipe de este mundo es Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces él nos aborrece y nos va a tratar de desanimar. Él va a tratar de hacernos pecar. Él va a tratar de hacernos dudar del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios. El diablo va a tratar de hacernos dudar con ese tipo de cosas que yo le menciono, que le suceda algo feo a un cristiano. Entonces el diablo dice, ya ves, ¿y tu Dios dónde está? Y ahí es donde vienen las dudas, y algunas personas incluso llegan a desistir de su fe. Ya lo vamos a ver en una parábola que hace poquito conocíamos y escudriñábamos detenidamente. Entonces, el mundo nos aborrece porque aborreció antes a Jesús. Y dice, voy a regresar a Juan 15, el versículo 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces, aquí hay algo que debemos nosotros entender o concluir. El mundo solo ama lo que es suyo. Y si el mundo nos aborrece, ¿eso quiere decir? Entonces, hermano, aquí yo le tengo una pregunta capciosa. Que el mundo nos aborrezca, ¿es algo por lo que nosotros deberíamos de alegrarnos o de sentirnos tristes? ¿De qué? ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Si el mundo nos aborrece, esa es evidencia que no somos del mundo. Así es que de ahora en adelante, cuando usted se dé cuenta o perciba, porque lo va a percibir, cuando usted sienta que el mundo lo aborrece, alégrese y diga, ahora entiendo por qué me odia el mundo. Porque no soy del mundo. Si fuera del mundo, no me aborrecería, me amaría el mundo. Ahí dice, ¿verdad? El mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes, dice el Señor, antes, decir, en lugar de que ustedes sean del mundo, yo os elegí del mundo. Ahí estábamos en el mundo, pero el Señor nos eligió, dice lo que hemos venido hablando, la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. Dios nos eligió a nosotros de entre el mundo. Él nos tomó, y por eso dice, el mundo os aborrece. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque Dios nos ha elegido. Por esa razón. ¿Ah? ¿Cómo así, hermano? Pues sí, imagínense que la Biblia dice que nosotros somos su especial tesoro. Y si usted viera aquí, ¿cómo le podría explicar esto? Imagínense que nosotros representáramos, ahorita todos los que estamos aquí representáramos a toda la humanidad. Todos aquí. Y viniera Dios ahorita, fuera el tiempo de que Dios elige, y viene Dios y aquí hay algunos de ustedes que tienen cara de buena gente. Dije, tienen cara, ¿verdad? Y viniera Dios y empezara a elegir los que tienen cara de más malacates, de más malilla, ¿verdad? Mano Félix, ¿verdad? Y empezar a elegir así los que tienen cara de malo, ¿verdad? Este Diego José venido también. Y empezar a agarrar así, ¿verdad? Y aquellos que tienen cara de angelito, ¿verdad? Pero solo cara, ¿verdad? De repente no los eligieran. Y usted supiera que a todos a los que no elijan se van a ir a la muerte. ¿Qué sentiría usted contra aquellos que fueron elegidos y usted no fue elegido? ¿Qué sentiría? Envidia. Y el hermano Toño, ¿y por qué tal Félix y este es un gran malo? Exactamente eso es lo que ocurre en el plano espiritual, ¿o no? ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios? Que lo más vil, lo menospreciado, lo que no es, lo necio del mundo escogió Dios. Así dice, para avergonzar, para que de tal manera que delante de Él nadie se gloríe. Ahora, así ha hecho Dios. Por eso le digo, en el plano espiritual eso es lo que ha ocurrido. Entonces, a los que Dios ha escogido, el mundo
Y por eso dice Jesús ahí en el versículo 19. Es decir, voy a volver a leer el versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece, porque Dios nos eligió y no porque nosotros lo mereciéramos. Eso lo tenemos claro también, ¿verdad? Que no es que lo merezcamos, o sea, no es que yo soy más bueno que otro, no, yo no he hecho absolutamente nada para merecerlo. Eso es algo que nosotros no podemos explicar, se llama gracia de Dios. Dios escogió a quien Él quiso, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, entonces esa es la segunda razón por la que el mundo nos aborrece, porque no somos del mundo y no somos compatibles tampoco con las intenciones y con los deseos del mundo. Y dice luego, ahí en el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es decir, que a nosotros también, hermanos, Jesús nos advirtió, no nos está advirtiendo que nos van a perseguir. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesús? Entonces, si el mundo nos persigue con la intención de dañarnos, ¿eso significaría que Dios ha perdido el control de las cosas? ¿O significaría que lo que Dios dejó escrito se está cumpliendo? Entonces, hermanos, nosotros como iglesia del Señor debemos ser conscientes que no estamos exentos de las tribulaciones en esta vida. Y sobre todo tomando en cuenta que aquí usted y yo solo somos peregrinos. Estamos de paso, y sea cual sea la manera en que terminemos nuestra vida o nuestra estadía aquí, hay algo mejor esperándonos después de esta vida. Así es que los cristianos jamás vamos a perder. Por eso es que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y para nosotros vivir es Cristo y morir siempre será ganancia. Esa es la manera en que los cristianos debemos de ver esto. Y por eso no tenemos ni que asustarnos, ni que angustiarnos por las cosas que pasan, porque todo esto tiene que pasar. Van a suceder estas cosas, van a aborrecernos, van a perseguirnos y otras cosas aún peores. Ya le voy a mostrar cosas que el Señor advirtió que sucederían. Ahora, hay algo que debemos entender. ¿Quiénes son los que llevarán a cabo este tipo de persecución? ¿Serán los hermanos o será el mundo? Sobre la iglesia, ¿quiénes llevarán a cabo este tipo de persecución? ¿El mundo o los hermanos? ¿Quién? Ahí dice la Biblia que el que nos va a aborrecer es el mundo, que el que nos va a perseguir es el mundo. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios y alguien quiere hacernos daño o alguien nos persigue, significa que ese no es de Cristo, sino que es del mundo. Vea por qué. Vea lo que dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Quién es el que llevará a cabo? Es decir, ¿quién es el instrumento que el diablo va a utilizar para perseguir al pueblo de Dios? No puede ser la iglesia. Eso es imposible. ¿Se imagina usted a la iglesia persiguiendo a la iglesia? ¿Verdad que eso es imposible? ¿Quién es el que va a aborrecer al pueblo de Dios? Es el mundo. Ahora, que puede haber personas con apariencia de piedad que sus hechos lo nieguen, eso sí. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Hijitos, vosotros sois de quién, dice, y los habéis vencido, hablando de los espíritus del mal, espíritus de las tinieblas, y los habéis vencido. ¿Por qué los hemos vencido? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice luego, ellos son ¿de dónde? Del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En cambio nosotros somos ¿de quién? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué dice? Ahí tiene la explicación. ¿Por qué es que hay algunos que nos aborrecen? ¿Por qué es que hay algunos que no nos oyen, ni nos reciben, ni nos oirán nunca? Porque no son de Dios. Y nosotros quisiéramos que todo el mundo nos abriera la puerta y que todo el mundo nos amara, pero eso no va a poder ser.
Porque en este mundo también están los hijos de Dios, y la Biblia dice que llegará el día en el que Dios va a reunir a todos y va a separar las cabras de las ovejas. ¿O no dice eso? Dice que va a juntar el trigo en su granero y la paja o la cizaña. ¿Qué va a hacer? Lo va a atar en manojos y los van a echar. Hay una cantidad de figuras en las que el Señor ilustra que en este mundo debemos entender que va a haber dos tipos de personas: los hijos de Dios y los del mundo, ¿verdad? Ahora, si nosotros somos de Dios, como dice el verso 4, somos de Dios, hemos vencido al mundo, y el mundo no nos va a oír, nos va a aborrecer. ¿Y cómo sabemos nosotros que los que nos aborrecen son del mundo? Pues ahí dice en el versículo 7, mire: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que el que no ama a sus hermanos, entonces este no es de Dios. Así dice, ¿verdad? Dice en el versículo 20 de ese mismo capítulo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si alguien nos aborrece a nosotros como pueblo de Dios, significa que esa persona no es de Dios, porque nosotros somos una familia. Así dice Efesios 2:19, que antes éramos extranjeros, dice, pero ahora hemos venido a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hablábamos de eso hace 2 jueves cuando hablábamos del amor sea sin fingimiento. Decíamos que si Dios nos manda a amarnos con amor fraternal, es porque somos una familia. Somos una familia. Y el que nos aborrece es porque no es parte de nuestra familia, sino que es del mundo. Así es, hermano. Ahí dice el Señor: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios, ¿verdad? Entonces, en esto se conoce que somos hijos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Esa fue la evidencia del Señor. Dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. Vaya, entonces ahí ya sabemos nosotros quiénes son los que nos van a aborrecer, quiénes son los que nos van a perseguir, quiénes son los que van a tratar de dañarnos. Vea lo que Jesús anunció en Lucas 21, versículos del 10 al 17. Lucas 21, del 10 al 17. Jesús, hermano, hizo este tipo de advertencias o le dio esta información a sus discípulos, y quizás nosotros lo que nos hace falta también es decirlo, ¿verdad? Que estas cosas tienen que suceder, son parte de la historia que ya está escrita por el Señor. Cuando el Señor le preguntaron acerca de las cosas que tendrían que suceder antes de su venida o su regreso, ¿verdad? Él habló de una serie de señales, y hablando de eso dijo esto, versículo 10: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, o sea, de esos terremotos y de esas pestes y de esas grandes señales en el cielo, antes de todas esas cosas, antes, ¿qué dice que va a pasar? Os echarán mano. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? A las sinagogas. ¿Y a dónde más? O sea que un cristiano podría ir a la cárcel también por ser cristiano. Y si usted fuera a la cárcel por ser cristiano, ¿consideraría que eso significa que Dios lo ha abandonado? Y si lo persiguieran, ¿consideraría que eso es porque Dios lo ha abandonado? Dice el que es parte del plan de Dios, mire: y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa, y esto dice, ahí está el plan de Dios en el verso 13, y esto os será
ocasión, ¿para qué? O sea que Dios usa esas situaciones, ¿para qué? Para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, dice, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dice el 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Y qué dice después? ¿Y qué dice el Señor después? O sea, hermano, que usted y yo estamos expuestos que por causa del nombre de Jesús podrían matar a algunos de nosotros. ¿Aló? ¿Y usted está dispuesto a eso? ¿Aló? ¿Está dispuesto? ¿Y murmuraría usted si en su familia algún momento Dios quisiera o permitiera que alguien de los suyos muriera por causa del nombre del Señor? ¿Murmuraría usted contra Dios? Depende cómo lo veamos. Depende cómo lo veamos. ¿Por qué cómo lo veamos? Mire, no le voy a decir a alguno de ustedes porque puede decir que le estoy profetizando algo malo. Pero si a mí me mataran uno de estos días, la pregunta es, ¿eso sería una pérdida o una ganancia? Para mí ganancia. No moleste, y yo me voy con el Señor feliz y contento. Sí, es verdad. ¿O no es cierto? ¿A dónde cree que estaría mejor? Hoy les cuento, fíjense que hoy pasé con una jaqueca, les dicen, ¿verdad? Desde la mañana andaba con un dolor en el cuello, un dolor de cabeza terrible. Yo no suelo padecer de eso, pero hoy me agarró feo. Y ahí estuve, me tomé unas pastillas que me dijo el hermano Rafa que me iba a dormir, no me dormí. Y yo digo, no, hombre, si es que estar con el Señor. Y ustedes son los que tienen la culpa. Es broma. Pero lo que le quiero decir, en este mundo estamos expuestos a una cantidad de males. Y ya con el Señor ya no pasaría eso. Así es que si a mí, y digo por usted, vaya, si al hermano Marci mañana se muere, ¿es pérdida o es ganancia? Ganancia, dijo la esposa, ya ve. Es broma, no, ella dijo es pérdida, dijo, ¿verdad? Pues sí, definitivamente aquí le extrañaríamos a quien sea que se fuera, lo extrañaríamos. No podemos decir humanamente extrañaríamos, pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, cuando un cristiano muere, él está mejor con el Señor. Así es que depende cómo lo veamos. Ahora aquí el Señor dijo, van a perseguirlos, los van a entregar sus propios parientes, sus amigos, sus hermanos, y matarán a algunos de vosotros. Y dice en el 17, y seréis aborrecidos. ¿Qué dice que vamos a hacer, hermano? Amados. Ay, que yo hace tiempo estaba un poquito confundido, era por no conocer, ¿no? Y yo andaba ahí con la idea de que no, hombre, que la idea es caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo esté contento. Eso no se puede. Eso no se puede. Porque cuando usted hace feliz a uno, automáticamente está haciendo infeliz a otro. No sé si se ha dado cuenta de eso. En esta vida, cuando usted hace feliz a alguien, está haciendo infeliz a otra persona. Fíjese, si usted le hace un favor a alguien, le va a caer mal a otro. De verdad, comprobadísimo. Comprobadísimo. Entonces, es inevitable que hay quienes nos van a aborrecer, iglesia. Digo, para que nosotros le vayamos enseñando a nuestra familia, mire hijo, mire a los de su casa, miren, si les caemos mal a alguien, no nos sorprendamos de eso, si eso está escrito, que a los cristianos nos van a aborrecer, que el mundo nos va a odiar, nos va a perseguir, y es probable que hasta algunos de nosotros nos quiten la vida. Así dice aquí. Pero como Jesús dijo, no teman al que puede matar el cuerpo, sino que tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A él témanle, y ese es el Señor. Entonces está anunciado por el Señor con antelación que vamos a ser aborrecidos también por causa del mundo, por servirle al Señor. Hay otra cosa,
que le quiero decir. El mundo nos va a aborrecer y nos va a perseguir solo porque nosotros no hacemos lo que el mundo quiere. Vea bíblicamente, vaya a Juan capítulo 6. Vamos a leer un pasaje y lo vamos a leer rapidito y luego le hacemos las conclusiones. Juan capítulo 6, vamos a leer los versículos del 10. Ese es un capítulo grande, pero vamos a leer algunas porciones así salteadas, ¿verdad? Para que entendamos. Versículos del 10 al 12 dice: entonces Jesús dijo, estaba la multitud que seguía a Jesús, ¿verdad? Él hablaba, él predicaba y lo seguía una gran multitud. Donde quiera que él iba había gente que quería oír de él. Al principio, en el año de la popularidad, como le denominan los teólogos, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de ¿cuántos, hermano? 5,000 varones. O sea, ahí cuando hay 5,000 varones significa que había por lo menos el doble entre mujeres y niños, o sea, unas 10,000 personas. ¿Se imagina 10,000 personas oyendo a Jesús? Va. Y como 10,000. Y tomó Jesús aquellos panes, unos panes que le habían llevado, habiendo dado gracias, cosa que a nosotros se nos olvida a veces dar gracias cuando vamos a comer. Él los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto? O sea, les dieron todo lo que la gente quería. Amén. Y dice en el 12: y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. Vamos ahora al versículo 24 al 27. Ahí está en pantalla. Cuando vio pues la gente, esto fue el siguiente día, él les dio de comer, y el siguiente día, cuando despertaron, Jesús ya no estaba. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Qué iban en pos de qué iban estas gentes? Buscando a Jesús. Eso hasta ahí podría parecer que era algo. La gente buscando a Jesús, ¿verdad? Andaban buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero como el Señor conoce todos los corazones y los pensamientos, les dijo: de cierto os digo, ¿que qué? Que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Saquemos una conclusión hasta aquí. O sea que Jesús le dio de comer a esta gente porque es su naturaleza. Él es bueno y Él hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre buenos y malos. Les dio de comer, pero Jesús sabía que ellos no estaban interesados en lo que Él podía ofrecerles. Por eso se fue. Y cuando lo alcanzan allá al otro lado del lago, le dicen: Señor, que aquí te andaban buscando, ¿qué te habías hecho? Miren, no me quieran engañar. Ustedes vienen aquí porque se llenaron ayer, comieron todo lo que quisieron, a tartarse. O sea, ustedes vienen aquí porque, ¿me entienden? Y Jesús, de esa gente, Él no estaba interesado. ¿Y cómo digo que no estaba interesado? Si Jesús se fue, si ahí los dejó. Si Él hubiera estado interesado: no, hagamos otra vez la multiplicación y sigámosle dando a esta gente de comer. ¿Usted cree que si hubieran ido, si les hubiera dado de comer todo el tiempo? ¿Usted qué cree? Si hubieran ido, si Jesús le hubiera estado dando de comer los 3 tiempos, ahí el milagro de la multiplicación, ¿usted cree que esa gente se hubiera separado de Él? Ahí hubieran andado a la par de Él. ¿Pero por qué hubieran andado detrás de Él? Mírenme, le voy a mostrar por qué le digo que sí. Entonces Jesús le empieza a dar un gran discurso, ¿verdad? Miren, yo les recomiendo que ustedes, si me van a buscar, me busquen por algo que yo tengo que ofrecerles, que es la vida eterna. Ese es, en resumidas cuentas, lo que Jesús les quiso decir. En el versículo 59, siempre en la misma situación: estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando, ¿en dónde? En Capernaum, ahí donde lo fueron a buscar. Al oírlas, porque algunas de esas cosas les parecieron duras, ¿verdad? Porque lo confrontó, que eran interesados, que lo seguían solo porque tenían hambre. Entonces algunos se sintieron ofendidos. Dice: al oírla, muchos ¿de qué? ¿De quiénes? Sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué, hermanos? ¿Y por qué murmuraban?
Porque ya no les dio de hartar, discúlpeme la palabra. Porque en lugar de hartar les dio un sermón. Los sermoneó y les dijo: ¿saben qué? Hoy no les voy a dar de comer. Lo que ustedes deberían de hacer es mejor buscar a Dios de verdad de todo corazón, arrepentirse. Algo así. Y entonces ya eso ya no les gustó. Qué dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Y Jesús sabía que murmuraban de esto y les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, les dice. O sea, refiriéndose a que Él les estaba hablando cosas espirituales y ellos solo pensaban en la comida. La carne para nada aprovecha, les dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. O sea, mis palabras son más valiosas que lo que ustedes se comieron ayer. Eso es lo que les estaba diciendo. Pero hay algunos de vosotros, les dijo, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahí estaba el traidor también. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué pasó? O sea que estos se enojaron, pues. ¿Y por qué se enojaron? ¿Por qué? Porque no les dieron lo que ellos querían. Así de sencillo. ¿Por qué cree que el mundo nos va a aborrecer a nosotros también? Porque no vamos a hacer lo que el mundo quiere. Hermano, mire, aquí pasan tantas cosas. Y yo les digo, si yo le dijera la cantidad de situaciones que a esta iglesia las personas a veces vienen a buscar, si se tratara de prestar esos 3 vehículos que la iglesia tiene a todo el que los quiere, olvídese, no pasaran aquí esos carros. No pasaran aquí. Hey, yo quiero ir a la playa. Hey, préstemelo porque quiero ir a traer unos cocos. Y hey, mire, yo quiero. Si de eso se tratara. Ahora, ¿se puede decir que sí a todo el mundo? No. Hay gente que insulta, que habla de la iglesia y dice un montón de cosas, pero cuando necesita, mire, y no nos pueden regalar agua, y no nos la pueden ir a dejar allá a la casa con unos carros de la iglesia, y no la pueden llevar los trabajadores de la iglesia hasta dentro de la pila, y no pueden lavarme los trastes de una vez y la ropa. Pero cuando ya la iglesia no hace lo que el mundo dice, eso de la Peniel, hijos del diablo, que no sé qué. Es que eso es lo que le digo. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque a usted le va a extrañar que va a oír que a la iglesia hay quienes la maldicen, hablan mal y dicen todo eso. Pero ¿por qué cree que lo hacen? Porque la iglesia no hace lo que ellos quieren. ¿Por qué los políticos también le tiran lodo a la iglesia hoy? Porque la iglesia no hace lo que ellos quieren. Pero es que el mundo no entiende que nosotros no estamos aquí para complacer al mundo. Nosotros estamos aquí para complacer a nuestro Dios. Amén. Para eso estamos aquí. Y si eso va a ser causa de que nos aborrezcan, pues ni modo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A Jesús, cuando Jesús les dijo: yo esto es lo que les ofrezco, vida, mis palabras son vida y paz. Las palabras que yo he hablado, les dice en el 63, son espíritu y son vida. Yo tengo algo que darle, pero ellos no querían eso, ellos querían comida. Y como no les dieron lo que querían, se fueron. Así sucede en el mundo. Y hay otra cosa que por tiempo ya no se las voy a, solo se las voy a parafrasear. Hay otra razón por la que el mundo nos aborrece también. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9, se menciona cuando los discípulos llegaron a Tesalónica, creo que era, y dice que la gente dijo: estos que trastornan el mundo entero, dijo, han venido a esta ciudad. Porque hay algunos que creen que nosotros estamos trastornando todo. Estos que trastornan el mundo entero ya están aquí. Así nos ven como que somos un terremoto nosotros, como que somos una peste, una plaga. El opio de los pueblos, dijo un idiota, que somos las religiones del mundo. El opio es una droga, hermano. Entonces, cuando dicen que la iglesia, las religiones son el opio de los pueblos, quieren decir que las religiones adormecen a la gente y la hacen bruta. Eso es lo que ellos quisieron decir con eso. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros somos gente de paz, ¿verdad? Sí, nosotros no vamos a andar levantando revoluciones en la iglesia. Ahora,
Quiero terminar con esto porque el tiempo se me terminó. Dos cosas que quiero señalar antes de terminar. Número uno, ¿qué pasa cuando un cristiano o alguien que dice ser cristiano, conociendo a Dios y viniéndole las pruebas y las dificultades de las que hoy hemos hablado, se echa para atrás? ¿Qué pasa con esa persona? Dice, y ahí yo les hablé les mencioné que iba a hablar de la parábola del sembrador. Cuando Jesús dijo la parábola del sembrador es la primera de todas las parábolas, porque Él dijo, si no entienden esta, no van a entender las demás, la parábola del sembrador. Vea conmigo por favor ahí en Lucas capítulo 8 versículo 13, cuando Jesús explicaba la parábola del sembrador, había una semilla, la que cayó entre piedras. Dice el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos, dice, no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de ¿qué, hermanos? De la prueba que hacen. Entonces, si alguien en el tiempo de la prueba de la que hoy hemos hablado y hemos descrito, que es bíblico, que esas cosas tienen que suceder, si en ese tiempo se aparta, entonces ese no era de los nuestros. Por algún tiempo estuvo, es la semilla que cayó entre piedras, pero como no tenía raíces, no duró. Cuando vinieron la prueba, se secó. Así es que, en cambio, los que de verdad han creído en el Señor y conocen y son conscientes de estas cosas, saben que la persecución, que el mundo nos aborrezca y que hablen mal de nosotros, todas esas cosas van a pasar. Pero no nos tenemos que asustar, al contrario, dice Mateo 5, 11 y 12, y con esta cita termino. Mateo 5, versículos 11 y 12. Así es como una persona que de verdad ha nacido de nuevo y ama a Dios y teme a Dios, enfrenta y ve las tribulaciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué dice? ¿Y en qué consiste el vituperio? Que hablen mal, que nos tiren piedras, que nos metan a la cárcel, que nos quieran matar, que de todo, que nos maltraten en los trabajos porque somos cristianos, que se burlen de nosotros, que nos hagan, de todo eso está ahí. Dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que no sea verdad. ¿Qué dice que tenemos que hacer entonces los hijos de Dios? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, ¿estamos exentos nosotros de la persecución, del odio, del vituperio? Es más, lo vamos a tener que vivir. El mundo nos aborrece. Y nos aborrece porque no somos. La iglesia no nos aborrece, porque dice la Biblia que el que conoce a Dios ama a su hermano. Y nosotros somos una familia y nos amamos entre nosotros, pero el que aborrece a su hermano, ese no ha nacido de nuevo ni conoce a Dios. Entonces el que nos va a aborrecer es el mundo, no la iglesia. Así que si el mundo nos aborrece, no nos extrañemos, ni temamos, ni nos inquietemos, ¿verdad? Tarde o temprano, usted sabe que el Señor de una u otra manera nos va a llamar a su presencia. Y lo importante es que usted y yo estemos preparados para cuando ese día llegue. Amén, hermanos. Que cuando el Señor nos llame, usted y yo estemos haciendo su voluntad, estemos donde tenemos que estar. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por instruir.
Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré.